Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de Anticristo, que es una película del año 2009, escrita y dirigida por Lars von Trier. Director que a mí no me gusta tanto, pero esta película después de haberla vuelto a ver, la vi cuando salió y no la entendí. Me pareció medio extraño, era como una mezcla de imágenes y de conceptos religiosos y demás. Escuché un par de interpretaciones. Es una película que te va a llevar al espectador a hacer interpretaciones. Es bueno eso. Tiene una carga muy simbólica. Está protagonizada por William Dafoe y Charlotte Gainsbourg, que son los que sostienen con sus actuaciones esta película junto con una filmo, digamos, una fotografía muy bien cuidada y una simbología que está muy bien colocada. El problema que tiene esta película es, creo que no es para todos los públicos porque la estructura es bastante compleja. Es una película que está, digamos, realizada por varios países: Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia, Italia y Polonia. Y es considerada como una especie de drama y terror. Hay un drama que es lo que va a llevar a todos estos eventos, ¿no? Visualmente es bastante impactante en ciertos puntos, mezcla el erotismo con el sadismo en otros puntos, pero debo decir de que todas esas escenas que son bastante desagradables de ver, terminan, digamos, teniendo un significado. Es parte del simbolismo que von Trier quiso darle a esta cinta. Entonces no son escenas gratuitas, sino que tienen un propósito. William Dafoe es William Dafoe, y en esta película está potenciado, primero porque la historia le permite potenciarse. Es un actor, el que lo conozca sabe que este tipo de películas raras le gustan y le quedan muy bien, pero además está potenciado acá. La actriz que hace de su esposa es, digamos, yo diría la gran protagonista. Es un descenso a la locura. ¿Y de qué trata? Bueno, esta película trata de una pareja que tienen una muerte accidental de su hijo, y pasado un tiempo el esposo decide llevar a la mujer, que no ha superado el evento y ha sido tratada por psiquiatras y considera que no está recibiendo la mejor atención, y se la quiere llevar a una cabaña en el bosque donde pasaron las últimas vacaciones con él. Esa cabaña se llama Edén, por eso hablo mucho de la simbología de esta película. Y en esa cabaña van a comenzar a suceder cosas que están divididas, o la estructura de esta película está dividida en capítulos, ¿no? Los distintos capítulos son: el número 1 es el duelo, el número 2 es dolor, la reina del caos, el capítulo 3 se llama desesperación, el capítulo 4 se llama los tres mendigos y termina con un epílogo. Esta película van a ver cómo esta mujer no se perdona, porque al final del día esta película trata sobre la culpa y dos maneras de poder afrontarla. Uno es el esposo, ¿no? El personaje de William Dafoe, que logra, digamos, aceptar de que han tenido una mala suerte y de que su hijo murió, y aceptar esta pérdida con el dolor que lleva, pero entendiendo de que pasó y que no hay nada que hacer al respecto. Y el personaje de su esposa, que no puede superarlo y se culpa constantemente. Hay una, digamos, una escena en donde, que lo van a ver en la película, en donde ellos están teniendo relaciones y el hijo cae, y cuando el hijo muere ya tiene, digamos, llega al clímax, ¿no? Y es un poco el motor de la culpa que se va a ir viendo a través de toda la película. Hay un par de, digamos, alusiones, ¿no? La mujer como que considera que el mal es inherente de la mujer, ¿no? La esposa está
entrando en eso, el esposo le dice que no es así, y ella va cada vez, a medida que va avanzando la película, fortaleciendo esa idea, ¿no? El mal es inherente de la mujer y que ella es mala y merece ser castigada. Hay una escena en donde están teniendo relaciones, por ejemplo, y le pide que la golpee y él no quiere hacerlo y al final lo hace a regañadientes. Está esta culpa de, digamos, placer en un momento que tiene mucho que ver con la muerte del hijo en el momento en el que ella estaba teniendo relaciones con su marido, que va a llevar a una de las escenas más incómodas que hay. Está digamos, perpetuo atacar al marido, o tratar de hacerlo sufrir de alguna manera, como para, entendí, como para que él pueda ver las cosas a su manera, ¿no? Es un poco como el dolor está consumiendo a esta mujer y la culpa sobre todo. Visualmente es espectacular, tiene momentos en blanco y negro que están muy bien rodados, momentos con cámaras un poco más lentas que también tienen su porqué. Hay una alusión a los tres mendigos, sobre todo en el capítulo 4, ¿no? Y digamos que estos tres mendigos representan distintas cosas. Estos tres mendigos representan la pena, el dolor y la desesperación, ¿no? La otra pregunta que te va a dejar la película es si ella realmente veía al hijo cuando iba hacia la ventana o si realmente no y es una especie de metáfora, ¿no? Hay una interpretación que dice que ella realmente lo vio, que iba a la ventana y que se iba a caer y que básicamente no le importó nada en el momento en el que estaba teniendo relaciones con su pareja. Hay otros que dicen que es para mostrar de que como una coincidencia de que ella justo tuvo, digamos, llegó al éxtasis en el mismo momento en el cual su hijo moría. De cualquier manera, creo que va a depender del espectador el pensar si realmente esto es así o no. Lo cierto es que tanto la pena, el dolor y la desesperación es lo que vas a estar viendo durante esta película, ¿no? Al principio va a haber pena que se va a volver un dolor prácticamente insoportable para la protagonista y va a llevar a la desesperación total. Es un film muy, y valga la redundancia, desesperanzador en el sentido de que no vas a tener un final feliz. Eso sí se lo puedo adelantar. Y que calculo que no todo el mundo va a poder entender esta película. De hecho, yo no creo que la haya llegado a entender completamente. Sí la idea principal, pero creo que es de esas películas que de acuerdo al espectador va a ser la interpretación que le dé. Y creo que eso fue una de las cosas que a Lars von Trier lo termina afectando en esta película. El problema que tiene esta película es que es una película muy con sello de autor. A pesar de que la crítica dice que no es la mejor película del director, creo que al menos para mí es la mejor que ha hecho. Y de hecho me parece que es una muy buena película, pero también debo ser honesto, no creo que sea para todo el mundo, tanto por las imágenes que maneja, por escenas bastante incómodas que vas a ver durante la película y por el simbolismo. Creo que esas son las tres cosas que pueden alejar a cualquier espectador de ella. Lo otro es aclarar quién es el anticristo, que he visto que mucha gente no llega a entenderlo. Bueno, básicamente lo que a mí me pareció y lo que encontré también en línea es que el anticristo, y creo que en esto podemos coincidir todos, es el bebé. El bebé es la representación, digamos, de Cristo en vida y sería el anticristo en muerte. En vida tenían una vida llena de amor, esta pareja, y al morir es lo que genera que esta pareja no solo se distancie, sino que una de las personas, en este caso la madre, caiga en la locura y la depresión y la desesperación y la pena. Entonces, al final del día,
para el que tenga duda quién era, porque se llama Anticristo, bueno, básicamente, al menos por lo que entendí, y ustedes me comentarán si están de acuerdo, creo que es el hijo. Lo otro sería también el tema de las brujas, que está mencionado en esta película, y sobre todo en las mujeres, o no queda claro si son mujeres espíritus que suben al final hacia la colina. Según Lars von Trier, dice de que esta película la hizo para él, básicamente, y que no le busquen mucha vuelta a la cosa, ¿no? Que por eso un poco el mensaje no está muy claro, porque es una película hecha en un periodo de depresión de Lars von Trier. Por eso digo, hay cosas que aún al día de hoy no les podría decir cuál es el verdadero significado. Pero creo que en el caso de las brujas viene con ese concepto de que la mujer era culpable de todo, como una manera de reafirmar por parte de la protagonista la maldad inherente en las mujeres, o lo que ella utiliza para tratar de justificar su maldad que está toda en su cabeza, cabe aclarar. Pero bueno, ahora les toca a ustedes opinar sobre esta película y decirme o contarme cuál fue su experiencia viéndola. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen de que puede ser esa una de las interpretaciones? Porque estoy convencido de que distintas personas le van a dar distinta interpretación. ¿Les gustan las películas de este estilo, no? ¿Y qué creen del director, no? ¿Creen que estuvo acertado en cuanto a la forma de contarte esta historia, o creen que realmente es más de lo que te quiere contar? Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.